En la iglesia de Jesucristo existen todo tipo de personas, pobres, pero también ricos, y que aman a Dios. Ahora a ver qué hacen con estos textos, ¿verdad?, que estamos exponiendo de la palabra del Señor. Estamos citando a Dios que enseñan solamente esta doctrina de la prosperidad. Todo lo económico, todo lo material, ¿verdad?, solamente enseñan. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: ninguno puede servir. Aquí sí se acuerdan de esta palabra, ¿verdad?, que es esclavo. Doulos, ¿verdad?, del griego, esclavo. Ninguno puede ser esclavo, así se lee, de dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, termina diciendo el texto, no podéis servir, o sea, ser esclavos de Dios y de las riquezas. No se puede. No es la actitud, amados hermanos, de un hijo o de una hija de Dios pretender dividir su corazón entre Dios y las cosas del mundo, las cosas materiales. Nunca se puede, no se puede, hermanos. Es imposible. Mucho menos poner toda nuestra esperanza y toda nuestra seguridad en las riquezas de este mundo. Tampoco se puede. Las personas que no conocen a Dios, ese Dios el cual nosotros conocemos, solo tienen la finalidad de hacer tesoros, pero aquí en la tierra. Usted, cualquier persona que usted platique que no tenga el temor de Dios, esa es su intención, hacer tesoros aquí, en la tierra, tener lo mejor, ¿verdad?, materialmente hablando. Y nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? ¿O en dónde, verdad, debemos de hacer tesoros? Y usted dirá, probablemente, pues un poco aquí en la tierra y otro poco allá en el cielo, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de esto. Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra del Señor así: donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿En dónde está, hermanos, su tesoro? ¿En las cosas terrenales o celestiales? ¿En dónde estará su tesoro, su corazón? No piensen que va a estar toda una eternidad aquí en este mundo, como algunos piensan, ¿verdad? Vivir aquí por toda la eternidad, ¿no? Recuerden que solo vamos de paso, ¿verdad? Lo lamentable es que ya no se tiene tiempo para Dios. ¿Sabe por qué? Por su trabajo. Esa es una excusa muy grande dentro de la iglesia, ¿verdad?, de la congregación. No busco a Dios porque llego cansado, no busco a Dios porque no me da tiempo, infinidad de cosas, por el trabajo. Cuando sucede esto, vamos, hermanos, en el creyente, se está cayendo verdaderamente en un extremo muy, muy peligroso en la vida espiritual, ya que se convierte en primer lugar el trabajo, el ganar dinero. O sea, fíjense bien, que ya no se tiene libertad, ya es esclavo, ya no se tiene libertad para poder decidir venir al templo. Vean ustedes. Escuchar, ¿verdad?, el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Sencillo, no tengo tiempo, o estoy muy cansado. Cosas que no permiten buscar a Dios. Cuando se piensa así, es que ya el trabajo es una atadura en la vida de la persona. La persona se vuelve esclava al trabajo solamente, tanto que no le permite realizar algo más, no tiene tiempo para nada, ni para ninguna otra cosa, ni para la propia familia, ¿verdad?, que no sea el trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Algunos llegan hasta este
mencionó la parábola del sembrador. Fíjense que dio una gran enseñanza sobre esta parábola del sembrador, sobre algunos aspectos sobre el verdadero discípulo de Cristo. Vamos a leer solamente el versículo 22 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, que es lo que ahorita estamos viendo, las riquezas. Vamos a enfocarnos sobre el que fue sembrado en espinos, solamente esa semilla. Mateo capítulo 13, versículo 22, dice la palabra del Señor así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones, placeres y riquezas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, la trampa, lo incierto que es y que son las riquezas. Por eso, amados hermanos, fíjense bien aquí de lo incierto, la trampa, el engaño de las riquezas. Algunas personas ahorita están en la cumbre teniendo riquezas, fama y no sé qué tanto, y cuando menos sienten, están hasta el suelo. Ahorita tienen todo, ¿verdad? Económicamente, materialmente, pero cuando menos sienten, hasta abajo. Eso es lo incierto, el engaño que existe en las riquezas. Algunos hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Simplemente porque tienen puesta su esperanza y su seguridad en las riquezas. ¿Qué rico no tiene problemas? ¿Qué rico no se enferma? ¿Qué rico vive sin aflicción? Ninguno. Todos tienen problemas, todos se enferman y todos se afligen. En el cristiano, amados hermanos, el resultado de esta actitud sobre el obtener riquezas es de que ahogan, ¿qué dice? La palabra y se hace infructuosa. Ese es el engaño de las riquezas. Ahoga la palabra del Señor, no da fruto en la persona, en la vida. Por eso es que no se camina en el Señor hacia esa madurez que Dios quiere darnos, nunca. Y ahí se está en el engaño de las riquezas, en el afán de este siglo, terrenales, todas las cosas terrenales, empiezan a azotar el corazón del creyente, el corazón del hijo o de la hija de Dios. Hermanos, debemos vivir de esto y estar contentos con lo que el Señor nos da. Esa es nuestra posesión, hermano. Y no estar engañados ahí, el afán de ser riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Fíjense bien, aquí el apóstol está escribiendo a la iglesia específicamente, o sea que había ricos en la iglesia. A los ricos de este siglo, ¿verdad? Manda que no sean altivos, o sea que da a entender, como se dice, que no sean encumbrados de mente, ¿sí? Verse por encima de los demás. Ni pongan, sigue diciendo el texto, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, esto ya lo vimos, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, lo que hacen los ricos, en disfrutarlas. Están almacenando allí y nunca disfrutan nada. Entonces, debemos de entender que todo, amados hermanos, proviene de nuestro Dios y que la vida que nos presta, la salud que nos da, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, es por su infinita gracia, su infinita misericordia, ¿verdad?, que tiene para nosotros. Solamente somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Solo mayordomos, no dueños. Por eso, amados hermanos, es muy raro que un rico pueda ser humilde. ¿Sí lo ha notado usted? Un rico es muy raro
que pueda ser humilde, solamente que esté la gracia del Señor en su vida y el amor de Dios en su corazón, y que verdaderamente sea un hijo de Dios para ser humilde, ser sencillo, como Dios quiere que seamos todos, aún siendo pobres. Versículo 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19: atesorando para sí. Fíjense bien, esto es amasar fortuna, ¿sí? Atesorando para sí, amasar fortuna para sí. Buen ¿qué? Fundamento. Aquí el fundamento es como una cuenta, ¿no, hermanos? En el banco celestial. O sea, haciendo fortunas en el banco celestial, atesorando para sí buen fundamento. Una inversión en el cielo, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor en su obra será recompensado en el cielo por nuestro Dios. Todo, hermanos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Todos, amados hermanos, viviendo en este mundo, en alguna ocasión pensamos en planes terrenales, planes materiales, que en parte, bueno, son buenos, pero no se debe de convertir en primer lugar eso. ¿Por qué? Porque es incierto. Es incierto. Aunque si el Señor pues, nos los da, ¿verdad? Dentro de los planes que tenemos en Él, económicamente, terrenalmente, pues gloria a Él. Pero ¿sabe qué? Otra cosa. Si Él no nos los da, pues gloria a Él también. Glorificando siempre a nuestro Dios, ¿verdad? Nunca nos dejará. Siempre nos dará lo que necesitamos. Siempre, absolutamente. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme, o sea, como conviene para nuestra vida, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Cuando no alcanzamos a comprender este principio, amados hermanos, en nuestra vida, que Él nos da conforme a la medida de cada uno de nosotros, conforme a su misericordia, ¿sabe en qué se cae? En la avaricia. En la avaricia, en ser avaros. La avaricia es el afán excesivo de poseer y conseguir riquezas para atesorarlas. Es avaricia. Es una persona avara, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Veamos qué nos habla la palabra del Señor acerca de la avaricia. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, fíjense bien lo que dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas personas piensan que el tener riquezas es ser feliz. Se equivocan. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es algo falso. El dinero no trae felicidad, definitivamente, puesto que es algo material y todo lo material se acaba. O sea, que no hace un efecto positivo, fíjense bien, en el alma del hombre, todas las riquezas, porque es algo espiritual, es algo interno, sino todo lo contrario, se sigue sintiendo la persona vacía, aunque posea todas las riquezas del mundo. Su alma no se sacia. ¿Qué será mejor? ¿Comer lo que nuestro Señor nos da para comer, pero lleno de salud? ¿O un platillo
medio super exquisito, y está muy enfermo. Eso es lo que pasa en la vida, hermanos. Algunos gozan no teniendo los reinos de este mundo, y otros teniéndolos, los reinos de este mundo, todo lo material, no gozan lo que tienen. Así le pasó al rico insensato, que posteriormente habla nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. El rico insensato. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico. Fíjense que ya tenía riquezas, había producido mucho. Aquí nos habla de las riquezas que el hombre poseía, pero también de la multiplicación, ¿verdad?, de cada vez más por el trabajo de este hombre. Había producido mucho. Versículo 17: y él pensaba dentro de sí. Fíjese lo que tenía en su corazón. Ahí es donde solamente Dios conoce y sabe el corazón, lo interior del hombre. Diciendo: ¿qué haré? Fíjense bien la pregunta. O sea, ¿qué haré? Podemos pensar y decir: ¿cómo un hombre con esa posición económica puede preocuparse? O sea, la pregunta: ¿qué haré? No sabía qué hacer. Y era rico. Afligirse, ¿verdad? Estaba en aflicción en lo que iba a hacer. Día y noche pensaba qué es lo que iba a hacer con las riquezas que tenía. No estaba quieto. Había caído ¿en qué? En la avaricia. Era un avaro. ¿Qué haré? Ya soy rico, sí, pero tengo más riqueza. Me ha producido más, ¿verdad?, mi trabajo, en fin. Dice: porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo: esto haré. Fíjense, toma su propia decisión. Eso es lo que pasa con este hombre rico, necio. Como si todo lo que había logrado se adjudicara a él mismo. Esto haré, ¿verdad? No toma en cuenta de eso, toma su decisión. Dice: derribaré fíjense bien, mis graneros. Aquí, fijémonos cómo este hombre, hermanos, cae en una situación peor que en la que se encontraba este hombre rico. Porque dice: derribaré. ¿Y por qué no amplió solamente el granero? ¿Por qué se pone a derribar y otra vez a hacerlo más grande? O sea, cae en una situación peor que como la que se encontraba. Dice: derribaré. Digo, ¿por qué no amplió nada más? Usted evita de cosas, se evita de trabajo, de construcción. Pero vea su avaricia, ¿verdad?, por obtener cada vez más y más riquezas. Sigue diciendo: y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Este hombre, con esa declaración, pensó que era simplemente el fruto de su trabajo. Eso fue lo que pensó. Y en parte, bueno, humanamente hablando, pues estaba bien, humanamente hablando, al decir mis frutos, ¿verdad?, y mis bienes. Él se creyó el dueño de todo lo que él poseía. En esa situación fue como cayó. Siendo que somos, amados hermanos, solamente aquí en este mundo, ya lo hemos dicho, mayordomos solamente de lo que el Señor nos presta. No somos dueños. El tiempo que Él lo decida, ¿verdad?, y ya se quedará aquí, quién sabe quién va a seguir. Probablemente nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros seres queridos. Este hombre rico, bueno, no pensó en el necesitado, no pensó en la viuda, no pensó en el huérfano, no pensó en el pobre. Versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados, ¿qué? Para muchos años. Fíjense en su pensamiento: repósate, come, bebe,
¿Qué necesidad de este hombre rico, hermanos? Nunca disfrutó su vida. Se dedicó a hacer riqueza solamente descuidando su propia vida. ¿Qué le aseguraba a este hombre que sus riquezas no sufrirían algo? O sea, ¿qué necesidad? Como por ejemplo algún robo, algún hurto, algún peligro de inundación, ¿verdad? O quemarse el propio granero y perderlo todo en un solo día. No sé, ¿qué necesidad? En verdad. ¿Hasta dónde llega la mentalidad del hombre necio, ¿verdad? De tener la seguridad en qué? En las riquezas, en sus riquezas. Fijémonos cómo le habla su alma para que se gozara por lo material. Alma, ¿verdad? Ahora sí, regocíjate. Siento que el alma nunca podrá estar saciada con lo material, sino que con lo espiritual. Su alma de usted, el alma mía solamente se sacia, se llena con lo espiritual, no con lo material, no con los bienes que se poseen, nunca. Lo que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Por su gracia. Por eso es que el rico llena o trata de llenar ese vacío con las riquezas. Este hombre rico le dijo: alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años. ¿Qué necio? Repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20. Y aquí viene lo fuerte, ¿verdad? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto le interroga: ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos hoy en día se preocupan por todo lo relacionado por esta vida y para el cuerpo solamente, y se han olvidado de lo más importante, que es el alma, su alma. ¿Y en qué lugar pasará nuestra alma en la eternidad? Eso es lo importante, lo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestro Dios puede pedirnos cuentas, sin lugar a dudas, hoy mismo. Nuestro Dios nos puede llamar a cuentas hoy mismo, hermano. ¿Y qué con todos los afanes? ¿O qué con todas las riquezas? ¿Dónde quedarán? Sin lugar a dudas se quedarán aquí en este mundo, y nosotros pasaremos a otra vida con cuerpos glorificados. Por eso es que la Biblia nos aconseja al respecto. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ser avaro que solamente lleva hacia el pecado. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, o sea, estar satisfechos con lo que tenéis ahora. Disfrutemos lo que tenemos ahora, hermanos. Hoy, disfrutémoslo. Aprovechemos, ¿verdad?, lo que tenemos hoy. ¿Qué tiene usted hoy? Podrá decir: pues nada, ¿verdad? La pregunta es: ¿está contento? Gloria a Dios. Teniendo, pues amén, gloria al Señor. No teniendo, pues amén.